Capítulo 2. Montaje de la iluminación. El montaje de la iluminación se refiere a la posición, intensidad y combinación de las luces, con el objeto de crear una atmósfera determinada. Sistema triangular. Este sistema nace en el teatro y se basa en las tres luces básicas que, adaptadas para el cine y el video, se constituyen de la siguiente manera. Luz principal. Como vemos en esta imagen, figura 2.1. Luz principal. A esta luz también se le conoce con los nombres de luz modeladora, luz básica o key light. Su función es diseñar la expresión de la escena y dar tridimensionalidad por las sombras que proporciona al rostro. Por ser la más potente, es la que determina la dirección de las sombras. Para ubicar esta luz, lo primero que se establece es una línea imaginaria que sale horizontalmente y a la altura de los ojos del sujeto. A un lado de esta línea se coloca la luz. Si ponemos la fuente justo en la línea, esperaremos frente al sujeto, con lo cual al mandar la luz aplanaremos su rostro y le restaremos expresividad. La forma tradicional de ubicar esta fuente de luz es a 45 grados de altura sobre la línea imaginaria. La razón de esta altura es porque en la mayor parte del día, excepto en las primeras horas y en el atardecer, el sol se encuentra en esta posición, como la figura 2.3. Para comprobar que la luz principal esté colocada correctamente a los 45 grados, existen dos métodos de verificación. El primero consiste en observar el lado de la mejilla no iluminada y con la posición de la luz que está a 45 grados se debe de producir un triángulo luminoso e invertido. El segundo método es más preciso, sobre todo para un primer plano o un close-up. Lo que no entiendan pueden buscarlo en un diccionario. Se establece al tomar a los ojos del actor como si estos fueran unos relojes. Siendo así, se observa en ellos el reflejo de la luz principal y este deberá estar entre las 11 y las 13 horas para que esté correcta la fuente a 45 grados. Luz de relleno. Esta luz también se conoce con los nombres de luz suavizadora, luz de apoyo, luz complementaria. Su función es suavizar las sombras que transmite la luz principal, pero sin disolverlas totalmente. La luz de relleno se ubica al otro lado de la luz principal y en relación con su altura existen diferentes modalidades. La primera modalidad es cuando se coloca a la altura de los ojos del actor o en ocasiones esta posición, sobre todo cuando el lugar es pequeño, provoca una gran sombra, aunque tenue y transparente, sobre el fondo. Por esta razón hay quien prefiere la segunda modalidad, que se lleva a cabo subiendo la luz 30 grados sobre el eje de la mirada del sujeto, con el objeto de que la sombra baje hasta el piso. Una desventaja de esta posición es que añade una sombra por abajo del cuello del sujeto. Una tercera modalidad se efectúa reflejando la luz sobre una superficie. Cuando se refleje la luz hay que tomar en cuenta que si la superficie es de color, la luz rebotará con este tono y no blanca. También es importante considerar que al reflejar la luz, la superficie absorbe gran cantidad de esta y por lo tanto baja considerablemente la potencia de la fuente. Suele ser efectivo utilizar bastidores blancos y ponerlos en forma de esquina para que reflejen la luz con una mayor concentración y se pierda así menor intensidad de luz. La cuarta modalidad es cuando se pone un difusor frente a la lámpara, lo cual provoca
que la luz se amplíe y tengamos una fuente de luz suave. En cuanto a su intensidad, es importante señalar que debe de estar por lo menos a la mitad de la luz principal. Luz de separación. También se le conoce con los nombres de luz delineadora, luz trasera o backlight. Esta luz baña los hombros y el pelo del sujeto, creando un halo luminoso alrededor. La función de esta luz es separar al actor del fondo y darle mayor volumen, añadiendo profundidad en la imagen. Existen dos modalidades para colocar la luz de separación. La primera y más usual es aquella en donde la lámpara se coloca justo atrás del sujeto y a 45 grados sobre el eje. La segunda consiste en ubicar la lámpara del lado opuesto de la luz principal, por lo cual la luz deberá estar lo suficientemente alta como 50 grados respecto al eje de la mirada para que logre tocar el hombro más distante en relación con la lámpara. Figura 2.6. Iluminación del fondo. Hay que recordar que el cine y el video manejan en sus encuadres lo ancho y lo alto mediante la composición de líneas, escalas, perspectivas, etc. Dan la sensación de que la existencia de una tercera dimensión. La luz de fondo junto con la luz de separación contribuye a dar mayor profundidad y volumen a la imagen. Para iluminar en el fondo existen diversas formas. En primer término hay quien decide no iluminar el fondo y dejar con toda intención un negro denso detrás de los actores. Otra forma es aquella en donde se iluminan con todo detalle los muebles, los cuadros, la escenografía en general. Hay quien prefiere crear un fondo blanco además de sus personajes, aumentando las luces dirigidas al fondo hasta que se reproduzca un brillo que simule nubes blancas. La iluminación del fondo también permite balancear la escena, pues su intensidad se pone en relación con la luz principal. En la forma tradicional, la luz de fondo estará a la mitad de la intensidad a la luz principal. La colocación de la luz de fondo es básicamente un conjunto de lámparas dirigidas al fondo y no a los actores, es decir, esa iluminación es independiente del sistema triangular conformado por la luz principal, la luz de relleno y la luz de separación. Figura 2.7. Para evitar que se mezcle la luz de fondo con el sistema triangular, es importante que los actores estén en una distancia de 2 o 3 metros de fondo, lo que también evita que las sombras de los actores se proyecten en las paredes del escenario. Iluminación para 2 o más sujetos. El sistema triangular se puede extender para iluminar a 2 o más sujetos, aumentando el número de luces principales, como lo vamos a ver a continuación. Iluminación y movimiento. Cuando hay una toma o escena donde se produce movimiento por parte de los actores, utilizamos dos formas generales de iluminación. La primera se apoya en el sistema triangular estableciendo diversas luces principales entrecruzadas, de manera que las luces principales son colocadas a lo largo de los dos lados del triángulo y una serie de luces de relleno a lo largo del tercero. Lo fundamental de este procedimiento es partir del sistema triangular e ir añadiendo lámparas conforme lo requieran. Figura 2.9. En las siguientes imágenes, 2.10, 2.11, igual nos muestran algunas otras formas. Igual a 2.12. Vamos a hablar de la potencia de las luces. La diferencia de la intensidad de la luz entre diversas fuentes de la luz determina el grado de contraste de la escena. Cuando reflejamos las luces y caen sobre la escena y los actores con la misma intensidad, tenemos una iluminación pareja, en la cual no hay sombras pronunciadas y por lo tanto no existe contrastes. En cambio, si iluminamos con unas zonas y otras no, obtenemos una gran diferencia entre las áreas iluminadas y las sombras densas, que es mi intención, que como alumnos aprendamos a colocar con diferentes intensidades las luces. Aquí les meto un poco de matemáticas y de fórmulas en la relación de intensidades. Se los pongo escrito tal cual está para que no tengan que equivocarse. Dice, la relación de la iluminación entre las diferentes fuentes de la luz se conoce mediante la aplicación de la siguiente fórmula. RI da
LP más LR sobre LR. Chéquenla y ahí hay algunas cosas. Aquí ya empezamos a ver las imágenes. Esto significa que la luz principal tiene una fuerza 3 veces mayor que la luz de relleno y se expresa así: 3, 2.1, como tipo escala. Cuando encendemos la luz principal ponemos 1000 unidades en la mejilla izquierda del sujeto, y cuando prendemos la luz de relleno situamos 500 unidades en la mejilla derecha del sujeto, pero en algunas áreas del rostro mismo se sumaron las 1000 unidades en la luz principal y las 500 unidades en la luz del relleno. Bien, tal vez aquí con los números no entendamos mucho, se los pongo porque existe una fórmula, pero la realidad es que nosotros podemos jugar con nuestras luces, creando luces y sombras en nuestros objetos, y no solo sirve para el video, sino que también para la pintura, para hacer cuadros y composiciones en obras pictóricas y gráficas.